Le damos las buenas tardes a todas las personas que se están conectando a esta hora al Facebook Live de la Fundación Puerto Colombia, en el que estaremos conversando sobre la arquitectura y estilo de vida en Bahía Cupino. Dentro de pocos minutos vamos a estar presentando a nuestros invitados y estar dialogando con ellos sobre este hermoso y paradisíaco lugar como lo es Puerto Colombia. Así que los invitamos a que se sigan conectando a esta transmisión que estamos realizando desde nuestra página de Facebook de la Fundación Puerto Colombia. Y recuerden que nuestra entidad siempre es tierra firme para la cultura. Estamos con ustedes en unos breves minutos. Bueno, un saludo muy especial a toda la gente que está conectada a esta hora desde el Facebook Live de la Fundación Puerto Colombia. Estamos dando inicio a este conversatorio virtual sobre la arquitectura y estilo de vida de Bahía Cupino, lo que es hoy en día Puerto Colombia. Agradecimientos al Ministerio de Cultura, al Programa Nacional de Concertación Cultural, que nos está apoyando constantemente en todos nuestros eventos. Queremos también saludar a la gente que se está conectando desde ahora. Aquí Claribel Camargo ya nos está saludando, los artesanos del municipio, la gente de Puerto Colombia que ya está aquí acompañándonos. También darle las gracias a la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento del Atlántico y, por supuesto, a la Fundación Puerto Colombia, la entidad que les lleva a ustedes hasta sus casas, hasta sus pantallas, sus celulares, sus computadores, este evento especial.
Como les dije hace un momento, vamos a tener unos panelistas invitados. El primero es el arquitecto José Pérez. Él es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Atlántico, con posgrado en diseño arquitectónico de la Universidad Autónoma del Caribe. Ha sido docente de instituciones universitarias y se ha desempeñado como secretario de Obras Públicas y Planeación del Distrito de Barranquilla, reconocido por diseñar el proyecto Caimán del Río y lo que será el Malecón del Mar en Puerto Colombia. También está como panelista invitado Giovanni Polifroni Lobo. Él es docente investigador avalado por Colciencias, miembro del Grupo de Investigación Enlace de la Universidad del Atlántico, Facultad de Arquitectura. Es docente en Ciencias de la Educación con énfasis en Patrimonio e Historia. Cronista, escritor y pintor. También comunicador social y periodista, es especialista en gerencia de la comunicación organizacional y actualmente es estudiante de doctorado en comunicación. Y el último panelista es nuestro amigo Elkin Núñez, historiador, licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en Ciencias Sociales. Él es historiador, se desempeña desde hace 25 años como funcionario del Archivo Histórico del Atlántico. Esta labor él la inició desde pequeño cuando recortaba fotografías de periódicos de su pueblo, Puerto Colombia. Colaborador para prensa escrita y medios digitales, entre ellos el diario El Heraldo, donde ha publicado alguna de sus investigaciones. Con la presentación de estas personas les damos la bienvenida a todos ustedes que hoy nos están acompañando, desde ahora. Y bueno, le doy el paso a nuestros invitados que ya vemos por acá está acompañándonos Giovanni, Elkin también. Elkin, ahí está Elkin, se lo había perdido. Elkin Núñez, Giovanni Polifroni, José Pérez, bienvenidos. Y bueno, un saludo primero que todo a todos ustedes de manera general. José. Es lo mismo. Giovanni. Un abrazo fraterno, Carlos. Un abrazo fraterno para todos, para Carlos, para todos los amigos panelistas, Giovanni, Elkin. Agradeciendo también a Hortensia, a Moisés, que han sido de alguna manera soporte muy fraternos para mí en este tema de investigación con respecto al Centro Internacional Gastronómico. Claro que sí, José, y eso vamos a estar hablando durante este conversatorio virtual. Y bueno, vamos a iniciar inmediatamente, Elkin, sobre Puerto Colombia, para adentrarnos en lo que es el municipio y bueno, lo que significa este territorio desde antes de que fuera un puerto, de que fuera el puerto más grande del país, de que lo conocieran ahora como la cuna de los inmigrantes que ingresaron a Colombia, de la cuna del desarrollo y progreso, pero antes de Puerto Colombia, que había acá, no sé si eso era un monte, pero vamos a ilustrarle a la gente qué es lo que sucedía en Puerto Colombia antes de que se convirtiera en el puerto más importante del país y de Latinoamérica. Bueno, buenas tardes, queridos amigos, nuestros queridos amigos que están conectados en estos momentos, el amigo José Pérez, profesor Polifroni, Carlos Mario, Fundación Puerto Colombia. En verdad, esta partecita sobre la historia de Puerto Colombia ahonda mucho en qué estaba alrededor de un muelle florido, alrededor de una connotación histórica a nivel internacional, y era que pareciera algo también como de Macondo. La población se venía desplazando de unos puntos específicos en este litoral porque se quería un puerto marítimo. Entonces, por ende, la infraestructura de esta pequeña población era rápida, donde no existía puerto, donde había problemas de calado, mudámonos. Y fueron 2 o 3 procesos de asentamiento que en algún momento tuvo un final feliz en Puerto Colombia. Se data de un periodo de 1888, pero se coge una fecha específica con respecto a eso. Aquí observamos un grabado de la época que pertenece más o menos a la zona geográfica de lo que fue Sabanilla, Salgar, y ahí observamos, he visto a vos, un puerto, un atracadero improvisado, pero a su alrededor unas pequeñas casas habilitadas como bodegas, pero en su interior, más arriba, hacia la montaña, las primeras manifestaciones de una arquitectura primitivista, de casas improvisadas con horcones. Aquí también podemos observar ya la presencia de la famosa paja y las casas de madera, ventanales. Esto pertenece a la estación sanitaria y portuaria de Salgar.
Entonces, ahí vamos observando cómo va creándose este tipo de arquitectura primitiva, la cual también estaba contemplada en la población de Puerto Colombia, en casas de bareque, horcones de guayaba, como se observa, y la famosa estera de paja que llamaban ellos. Y algo muy interesante de lo que estamos observando aquí es que esta arquitectura es típica de nuestros ancestros de Piojó, al igual que de Tuborá, pero tuvo más arraigo el ancestro piojonero porque fue una de las primeras migraciones locales que tuvo la población de Puerto Colombia, y estas fueron las primeras casitas hechas con estos primeros habitantes que se asentaron, sí, afianzados porque ya había un puerto marítimo seguro. Estas casas eran hechas con barro, guayacán, guayabos, hortones de guayabos, y entonces todo esto establece en algún momento ya un orden, entre comillas, de las primeras calles y las primeras carreras. Ojo, las primeras carreras y las primeras calles que tuvo Puerto Colombia fueron proporcionadas obligatoriamente por la línea férrea del ferrocarril de Bolívar. Entonces podemos observar que desde la Vuelta del Diablo, exactamente esta fotografía nos puede identificar, una fotografía más o menos de la década de los 30, ya se ve desarrollado el municipio de Puerto Colombia, pero observamos la avenida Colombia, que es la línea directa que existía después de la Vuelta del Diablo, concretamente desde el Hotel Prado Mar, directamente hasta la plaza principal, de donde está la estación ferroviaria, y habían 4 o 5 ramales. Estos 5 ramales eran 5 ramales directos hacia la loma, hacia un punto distante donde está ahora mismo el puesto de salud, y hacia el muelle de Puerto Colombia. Todo esto generaría en esos momentos un delineamiento de las calles y carreras, pero obligadas por la línea férrea del ferrocarril. Entonces se establecen este tipo ordenado, y también tenemos una fotografía aérea de cómo Puerto Colombia en 1920, 1925 ya estaba poblada y tenía en su interior, ya en su casco urbano, las calles semejantes a lo que había proporcionado el ordenamiento de la línea férrea. En fin, todo esto se va estableciendo ya en un orden lógico, y estas casas de mampostería juegan un papel importante en el devenir de la vida cotidiana del porteño. Algo muy importante, era una zona muy exclusiva donde trabajaban los ingleses, donde trabajaban los extranjeros, porque este tipo de arquitectura en vivienda era muy diferente. Eran unas casas hechas en madera con zinc. Esta fotografía puede describir más o menos esto, lo que se denomina ahora mismo el Barranco, y se le denominó el barrio inglés. Todo esto va llevando un ordenamiento urbano a la población, no sin distingo de clases ni priorizar, pero eran los funcionarios del muelle y ferrocarril de Puerto Colombia que fueron habilitados para crear un barrio llamado el barrio inglés, y que venía y provenía de una edificación hacia el norte, hacia el sur, con respecto a donde estaba una arquitectura también muy majestuosa, como era la estación del Resguardo Nacional, que era una estación de 2 pisos, hecha en madera, tabla y madera, piso en madera y techo de zinc. Todo esto establecía unas características específicas en esa población. La población no tenía más o menos como 3.000 habitantes, y ahí se fue poblando paulatinamente este tipo de conglomerado, y esta es más o menos la característica específica que poseía la población. Años más tarde, a partir de la década de los 30, con la carretera ya llena la era del cemento, es una de las primeras calles del barrio inglés, prácticamente lo que hoy identificamos más o menos, una descripción de lo que es hoy el Banco Agrario, hacia el antiguo Colegio Cisneros, o Mi Casita, como se decía, o el Parque Santander. Todo esto se veía, ya había presencia de cemento en concreto armado, las banquitas en madera, y era la plaza principal en ese momento de la población porteña. A un lado, el costado derecho, con el costado izquierdo de la fotografía,
ya se identificaba uno de los mejores hoteles de Puerto Colombia, que se llamó el Hotel Puerto Colombia de doña Tomasita Nieto. Entonces, todo esto se fue estratificando a medida que venía el proceso de modernidad del exterior hacia la capital, Barranquilla. A grosso modo, esto es lo que se puede vislumbrar de una población que crecía alrededor de un muelle, alrededor de un ferrocarril y alrededor de los aviones, porque en verdad Puerto Colombia era una aldeíta, Puerto Colombia no era nada, pero tenía entre sus manos y nació entre sus hombros, nacieron tres pilares fundamentales de la modernidad de locomoción y transporte, como fue el ferrocarril de Bolívar, el muelle de Puerto Colombia y los primeros aviones del Escacta, los cuales fueron desembarcados en esta población en guacales en madera y eran armados aquí al ladito lo que hoy se perdió como era el balneario El Capi. Todo esto es la visión bastante generalizada con respecto a cuál era la radiografía urbana y cotidiana de este municipio en esos momentos. Elkin, tenemos de pronto tenemos más fotografías sobre lo que ya se pudo convertir lo que es Puerto Colombia, como, no sé, lo que era de pronto el resguardo nacional, el propio muelle de Puerto Colombia, la estación del ferrocarril. Voy a compartirte otras imágenes, sí, las claro, tenemos claro, acá, para poder seguir conversando sobre exacto, eso. claro. Yo acá porque estoy midiendo el recurso de los 10 minuticos que inicialmente nos están dando. Entonces, aquí en esta edificación podemos observar cómo estaba estratificada el resguardo nacional. Era el principal resguardo del país. Aquí se registraban los extranjeros, se legalizaba la mercancía inicialmente, se llevaban unos controles directos del tonelaje de mercancía que entraba y salía. Era la policía de aduanera del momento y generaría de pronto ahí un orden jerárquico y de grandes oficinas porque era prácticamente la que manejaba el proceso económico y comercial de lo que entraba y salía, tanto mercancía como migrantes. Era un control bastante directo que se daba en este sentido el resguardo nacional y hay unas connotaciones muy importantes. Este resguardo hoy es lo que es en la actualidad la alcaldía municipal del municipio de Puerto Colombia. Entonces, todo esto va engalanado al desarrollo. Después sí viene la era del concreto armado, viene el proceso en que el muelle de Puerto Colombia ya no sirve como recurso maderero, como recurso de pilotes de acero. Ya la empresa extranjera que tenía en concesión el ferrocarril y muelle de Puerto Colombia veía una mina de oro para la explotación porque era un comercio bastante auge, 24 horas diarias, un puerto marítimo que no cerraba, un puerto marítimo que tenía 32 cuadrillas a destajo de bracero. Entonces, el desarrollo del municipio también se vio pellizcado y comienza la era del concreto armado. Esta era del concreto armado se beneficia a la estación del ferrocarril, la cual es hecha en su totalidad con este proceso, y también el edificio municipal, el cual acaban de ustedes ver, y data del año 1927-1929, la cual nace con un proceso de la llegada del concreto, la modernidad, a la arquitectura nueva de las nuevas edificaciones en Puerto Colombia. Entonces nace el edificio, nace el hotel, Hotel Esperia, nace el Hotel Estambul, nace Viña del Mar, nace el Rancho El Carmen, que era la familia Gerlain, nace también lo que estamos viendo ahora, que es el Hotel Atlántico, que quedaba en aquella dimensión del edificio, de las casitas del barrio inglés, era del señor Louis Bay, uno de los hoteles más importantes que tuvo la población de Puerto Colombia. Y todo esto va generando en el desarrollo de la década de los 40, 50, las famosas casas de veraneo de Miramar. Era algo muy importante porque ya Puerto Colombia se perfilaba de tener una segunda vida, porque a partir de 1934, 35, decae el municipio de Puerto Colombia de nivel marítimo, se establecen unos nuevos parámetros de vida cotidiana y es el turismo quien maneja en algún momento los designios futuros de una población que queda sumida y muerta a nivel portuario. Ya en el año 1942 en adelante comienzan estos hoteles a reclamar su estado, viven además del proceso visual de lo que sería, de lo que es un muelle,
pero los asiduos visitantes cogen en estos hoteles y lo dejan como puntos de veraneante, y también las casas en Miramar. Esto fortalece a la población en una forma muy sólida. En la famosa era de oro, época de oro del turismo en el municipio de Puerto Colombia, todos estos señores, una vez que la población queda abandonada a nivel marítimo y portuario, se idean, se juntan y forman las famosas fiestas del mar, las cuales hasta la década de los 70 tienen prioridad y era la columna vertebral y económica de este municipio. Listo, Elkin. Yo creo que basándonos en todo lo que hemos revisado hasta ahora, podemos ir, digamos, como concluyendo esta primera ronda de intervenciones, y vamos a darle paso a Giovanni Polifroni, que nos va a hablar a partir de todos estos imaginarios urbanos que hoy conocemos sobre lo que es Puerto Colombia. Entonces, Giovanni, te cedemos la palabra y cuéntanos un poco más sobre lo que estábamos hablando ahorita mismo, lo que estaba conversando Elkin, ya partiendo de los inicios, qué es lo que pasó con Puerto Colombia a partir de esa década, y qué lectura podemos hacer desde el punto de vista, sí, social, por decirlo así. Buenas noches. Bueno, partiendo de lo que dice el señor Elkin, el historiador, se puede decir que Puerto Colombia desde sus inicios, desde el siglo XIX, de 1888, durante los periodos de las migraciones de 1892 hasta 1899, trajo consigo una serie de ideologías filosóficas y arquitectónicas, que estas filosofías se impregnaron dentro de las casas que estaban alrededor de Puerto Colombia y en sí de Barranquilla, y como también algunos pueblos que en ese momento era Santa Cruz de Monpós, lo que era Mangangué y el Carmen de Bolívar. Estos inmigrantes trajeron todas sus ideologías arquitectónicas, filosóficas, desde las 7 vanguardias del arte, que lo que conocemos nosotros como lo que puede ser el impresionismo, el surrealismo, el realismo, el neoclasicismo, que también es muy importante, y el arte victoriano y el arte isabelino, ¿no?, que son características propias del arte de Europa occidental. Bueno, todos estos estilos arquitectónicos se mezclaron con los estilos vernáculos que existían alrededor de lo que era Puerto Colombia, que la palabra vernáculo quiere decir que es una arquitectura popular, es una arquitectura propia del sector, pero que a la vez también se hicieron mezclas con los estilos de afuera. En este caso podemos ver una casa al estilo victoriana, y podemos ver cómo esa casa, que tiene unas barandas y unos frisos totalmente hechas en ladrillos, al llegar esos estilos y esas ideologías arquitectónicas a Puerto, tuvo una fusión con lo que eran estas casas de bareque y de paja, que podemos verla ahora, que son casas completamente rudimentarias, y cuando las dos se fusionan dan como un resultado de una casa popular que tiene una estructura entre lo que es una casa de bareque con paja, y también tenemos una casa que es al estilo un poco victoriano. Entonces, la mayoría de las casas que existen en Puerto a su alrededor tienen unas connotaciones de ideologías traídas de Europa, que son mezcladas con lo que son las arquitecturas vernácula popular. Aquí podemos ver entonces la casa británica de estilo victoriano, la casa vernácula, que es la que está en Puerto en su mayoría, y como resultado una casa popular, que es la que más también se ve dentro del estado de Puerto Colombia, dentro del sitio de Puerto Colombia. A veces podemos mencionar que son como casas de playa, que les mencionan también tipo cabaña, tipo playera, porque se adapta también a las condiciones climáticas de la zona. Sí, esos estilos que vinieron de Europa, como recordemos que son unas 4 estaciones, al llegar a las condiciones bioclimáticas que son Barranquilla, lo que es Puerto Colombia, que es un calor húmedo, tuvieron que adaptarse a estas condiciones, tratando en sí de cambiar algunos estilos en ellas. Por lo tanto, eran unas cabañas más amplias para que pudiera entrar el aire. Sus techos eran bastante altos, y tenían también unas zonas de recreación en la parte de adelante del jardín, y también unos patios traseros. Esto los convertía en lo que se llamaban unas villas. Aquí podemos ver una casa de ejemplo que todavía permanece, donde lo que se llama es una villa. ¿Qué es lo que es una villa? Es una casa que tiene un patio trasero bastante amplio y tiene un jardín delantero donde se pueden hacer todo tipo de recreaciones. En su parte interna y en su parte externa tiene una fachada de tipo grecorromano italiano. Tanto en sus techos también tienen unos tejados que son en terracota, que son netamente típicos europeo, español,
de lo que es el arte mudéjar, y estas connotaciones europeas se ven impregnadas todavía dentro de Puerto Colombia. Bueno, esta es una casa de ejemplo. Esta es otra casa ya de tipo, podemos llamarlo de tipo popular, aunque es postcolonial. Quiere decir que fue hecha bajo la estructura de tiempo del tiempo de la postcolonia, que puede ser entre el siglo XVIII y al siglo XIX. Tiene una estructura completamente española dentro de sus ventanas y también en sus puertas. Cumple con lo que se llama el estilo postcolonial de estructura arquitectónica de una casa popular que queda también dentro del sector de Puerto Colombia. Sí, que desde ahí está emitiendo nuestro querido amigo Elkin Núñez. Sí, exactamente. Estas casas también tienen un estilo vernáculo, pero que también tienen una función con una arquitectura completamente española, si lo podemos ver por las ventanas que están hechas en hierro, que también es un concepto del Art Nouveau, que el Art Nouveau fue un estilo francés que se utilizó mucho durante finales del siglo XIX y principios del XX, que fue el uso del hierro y del bronce para las rejas y también para la estructura de las ventanas. Entonces podemos ver algunos indicios o unas influencias que puede que hayan llegado un poco tardías por el proceso del muelle de estos inmigrantes, pero son indicios de que todavía permanecen dentro de Puerto Colombia. Entonces, sí, esta es una de las casas de tipo. Bueno, aquí podemos ver una casa que tiene un concepto diferente, una casa más al estilo Art Deco. El estilo Art Deco fue un movimiento de los Estados Unidos que tiene unas mezclas entre lo que son las antiguas civilizaciones, la griega, la egipcia, y también tiene unos conceptos de lo que es el eclecticismo del Art Nouveau parisiano. Es una mezcla ecléctica donde podemos ver lo que es, los techos son azules porque reflejan el mar, las estructuras son un poco redondas, ovaladas, que es el término como pareciera que fuera un barco, porque es de tipo naviera, y es una cabaña que aproximadamente fue hecha entre 1943 a 1950, que es el periodo del Art Deco norteamericano. Esta casa también es destacada dentro del sector de Puerto Colombia y es una de las cabañas de ese estilo que más que todo eran para cabañas de relajación, donde aquellos inmigrantes que se encontraban dentro del barrio El Prado, que era completamente neoclasicista y era un barrio victoriano, dentro del tiempo de 1913-1915, tenían sus cabañas durante este periodo en el sector de Puerto Colombia, y las familias pues iban a casarse, iban a reunir sus fiestas, sus reuniones sociales, hacían todo tipo de encuentros entre familias y amigos dentro de estas cabañas. Bueno, aquí podemos ver también lo que es la alcaldía de Puerto Colombia, que tiene una arquitectura neoclásica. En sus estructuras tiene unas columnas también jónicas, grecorromanas. Tiene unos arcos redondos grecorromanos y también tiene un segundo piso que es completamente hecho en madera. El techo también es de terracota de tipo español. De la época misma republicana. ¿Por qué se llama republicana? Porque también comparte la época de la independencia de la república, que es el siglo XIX, desde 1930, desde la independencia de Simón Bolívar hasta las fechas ya finales de principios del siglo XX, 19 al 20, desde 1925. Aquí podemos ver esta iglesia, que es una de las más antiguas de Puerto, que tiene un diseño neogótico. El diseño neogótico es una mezcla que se da en el siglo XVI-XVII, es una mezcla entre el gótico francés, el gótico renacentista, mezclado con el Renacimiento, que da como en sí un gótico florentino. Este gótico florentino es un gótico con bastantes colores, porque si la podemos ver, ella está saturada de colores, tiene rosados y rojos, que son características de lo que viene siendo el arte neogótico italiano y francés. Tiene aquí un rosetón en la mitad. Es llamada una iglesia, por eso se le llama un santuario, ¿verdad? Todavía no es catalogada catedral como tal, porque no tiene los campanarios tan grandes o no tiene su magnitud para poder ser llamada. Desde la parte frontal tiene una cruz latina que se utiliza dentro de todas las iglesias católicas cristianas de Europa. Sí. Bueno, aquí vemos también lo que es uno de los barcos alemanes que existieron durante el proceso de 1914, durante la Primera Guerra Mundial, que también fue un evento muy importante que marcó los indicios para que todas estas familias de inmigrantes que entraran por el muelle de Puerto Colombia.
Desafortunadamente, por esta guerra de la Primera Guerra Mundial, todos estos inmigrantes entraron y llegaron por estos buques. Este buque es un buque de ejemplo que se llama el barco Prinz August Wilhelm, que fue un barco alemán que entró y llegó a Puerto Colombia y en medio de la guerra fue hundido cerca a lo que es el muelle. Todavía hoy en día se encuentra hundido y esta es una recreación de lo que pudo haber sido el barco, que fue un transatlántico de lujo. Aquí podemos ver lo que se llama los ferries, que los ferries también tienen una forma muy importante de navegación a través del río Magdalena, ¿verdad? Y que toca todos los municipios del Caribe colombiano. El ferry que también tiene, que en esa época era hecho a vapor. Todas estas estructuras de barcos los trajeron los inmigrantes alemanes. Cada inmigrante trajo una estructura tanto arquitectónica como férrea y tanto industrial, ya que recordemos que este principio del siglo XX y finales del XIX se dio lo que se llamaba la revolución industrial. Este es un barco ferry que se utilizaba dentro del río Magdalena y que llegaba a Barrancas de San Nicolás y llegaba también a los diferentes sectores, y a Bocas de Ceniza también salía hacia el Mar Caribe. Aquí podemos ver lo que es la estructura de la población que entraron de los inmigrantes, que lo que se encuentran más arriba son los burgueses, que son los nobles, luego siguen los empresarios, que son las pequeñas empresas que se encuentran alrededor de la vía 40, y finalmente son los campesinos. Esta estructura, que podría llamarse una estructura democrática, política, social, de tipo, podríamos llamarlo capitalista, fue traída de Europa desde los franceses y desde los alemanes, que crearon sus industrias a través de la vía 40 de Barranquilla, pero trajeron todas sus ideologías, viniendo desde los más pobres como llegaron, y fueron surgiendo a través de la economía de la misma ciudad de Barrancas de San Nicolás. Bueno, los estilos que trajeron estas migraciones se vieron inmersos tanto en Puerto Colombia como en Barrancas de San Nicolás, y también en todos los sectores del Caribe colombiano, en Monpós, en Santa Cruz de Lorica, en lo que es también el Carmen de Bolívar. El nacimiento republicano, cuando nosotros hablamos de republicano, es arquitectura republicana que se dio en la época de las independencias, que tiene unas mezclas de movimiento Art Deco y Art Nouveau por las estructuras de sus pirámides, que son una influencia totalmente egipcia, y también tiene unas columnas totalmente jónicas que también nos remontan a lo que son la cultura griega de la antigua civilización. Sigamos. El movimiento Art Deco también se dio también dentro del sector de Puerto Colombia y el sector de Barranquilla durante el periodo de 1920 a 1939, y sus características, pues, que son completamente rectangulares, son estructuras planas que tienen formas geométricas. Las ventanas son rectangulares, cuadradas, y se utiliza mucho lo que es el hierro y lo que es el bronce para las ventanas y también para los balcones. Estas estructuras son muy parecidas a lo que era la estructura del Art Nouveau. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es una casa de tipo Art Deco de 1930, 1940, por la estructura de sus colores y sus columnas. Fíjense que tiene un parecido a lo que puede ser un barco naviero, que es algo típico de Barranquilla y típico también de Puerto Colombia, que estos inmigrantes trajeron, y todas estas ideologías que se adaptaron a las condiciones bioclimáticas. ¿Cómo se sabe que es Art Deco? Por la estructura de sus rejas, que tienen unas formas rectangulares y cuadradas, que también lo podemos ver en cada una de ellas, que hacen similitud a lo que es un barco, ¿verdad? Y los colores también, que son los azules, los colores pasteles, que eso prácticamente es una ideología traída de Europa, es lo que se llama el movimiento neoclasicista y el naturalista. Vamos a darle un poco más adelante. Aquí podemos ver el centro de Barranquilla en el año de 1930. Podemos ver unas estructuras netamente Art Deco. Podemos ver cómo eran las estructuras, que eran totalmente cuadradas, planas, con unos altos relieves muy sobrios, y también unas figuras circulares, sí, totalmente sencillo. Esta es la estructura del barrio Prado, que recordemos que el barrio Prado fue una arquitectura netamente norteamericana, fue una estructura hecha por el arquitecto Carl Parrish, pero a pesar de que fue una estructura con vías norteamericanas, las casas en sí tenían la libertad de poder colocar sus diseños y sus estilos netamente
europeos, ya sean de tipo mudéjar, de tipo neoclásico, de tipo Art Nouveau, de tipo Art Deco. Vamos a ver un poco más adelante. El siguiente. Aquí vemos una casa de tipo, tiene unas mezclas, podemos llamarlo las casas del Prado son casas eclécticas. El término ecléctico quiere decir que tiene unas mezclas que se dieron durante ese tiempo. Tiene arcos grecorromanos, si lo podemos ver, columnas jónicas. Tiene unas ventanas de tipo Art Nouveau hechas en madera, con la madera totalmente oscura, y los ventanales son de 6 vidrios. Tiene balcones. Los balcones son circulares, que tiene para que la persona cuando tenga su encuentro o cita o vaya a ver a la otra persona abajo, el balcón tiene una simbología entre lo interno y lo externo, dando una amplitud a la casa y una imponencia. Sabemos que es Art Deco en su mayoría, por las formas que no son totalmente cuadradas, sino que son cilíndricas. Siguiente. Aquí hay una casa también que se llama la Mansión Villa Francia de Hernández de Castro en Barranquilla, dentro de las Casas del Prado, que tiene unas mezclas también totalmente eclécticas, cumple también con lo que es el neoclasicismo francés, tiene también unas mezclas también con lo que son por los parasoles de arriba, que es republicana con el americano Art Deco. Bueno, lo esencial de estas casas, como tienen todos estos movimientos eclécticos, lo que buscan es un confort. Buscan es que la persona cuando esté adentro sea una casa para poder vivir de manera amplia, que tenga unos espacios amplios, que eso también se veía también en las cabañas de puerto, que fueran unas casas completamente con unos techos bastante altos, para que pudiera entrar el viento. Esta casa que se llama la Mansión de Mares también tiene una característica que es totalmente de arte neoclásico. Podemos ver tanto sus columnas jónicas como también una estructura netamente renacentista e italiana. Tiene mucho de italiano en su estructura, tanto en las barandas de abajo también, es netamente neoclasicista, es de 1930. Esta casa de acá sí tiene ya unos cumplimientos más dentro del neoclasicismo, pero también cumple también con lo que se llama la arquitectura isabelina. La arquitectura isabelina nació también en España por medio de la reina Isabel II, durante el mismo periodo de la reina Victoria de Francia, aquí de Inglaterra, disculpen. Aquí podemos ver que tanto el estilo victoriano como el estilo isabelino se mezclan para poder dar un resultado de una casa con un balcón frontal. Los pisos son en mármol, tiene una ventana, tiene dos ventanas y una puerta pequeña. Las ventanas son en madera oscura, que es netamente del estilo Art Nouveau, y tiene también unos parasoles condicionados para la parte bioclimática de Barranquilla, con lo que son sus jardines externos. Estas casas también, esta casa que pertenece a la mansión Gidi, tiene unos colores un poco más fuertes, unos colores que eran en esa época los que se utilizaban, los que eran los amarillos camel, y también se utilizaban también los que eran los rosados y los que eran también los blancos y los lilas. Hoy en día por el modernismo son un poco más fuertes, pero en esa época eran un poco más tenues. Los parasoles se utilizaban mucho porque los parasoles eran los protectores de las ventanas. Las ventanas, como vuelvo y repito, eran pequeñas, con 6 vidrios cada una, y eran muy gruesas en madera, eran hechas en madera oscura. Por eso vemos que la mayoría de estas casas tienen las puertas o los portones hechos en un gran marco de madera. Sí. Ok, Giovanni, viendo todo esto, digamos, ¿qué conclusiones podemos sacar a partir pues de la exposición de los diferentes estilos arquitectónicos que tuvieron estas casas en Puerto Colombia? Y por supuesto en Barranquilla, que tienen todos estos referentes de influencias a nivel internacional. Bueno, la conclusión que podemos dar es que todos estos episodios, todas estas tendencias de las vanguardias, tanto el neoclasicismo, el Art Nouveau, lo que viene siendo el Art Deco, todos estos movimientos de afuera de Europa y de los Estados Unidos se dieron en Barranquilla y se dieron también en Puerto Colombia de una manera un poco tardía, no en el mismo tiempo que estaban, porque aquí llegaron ya en 1930, 40, 50, sin embargo, tuvieron que cambiarse y adaptarse a las condiciones bioclimáticas del sector Caribe. Porque obviamente estas ideologías, algunas son del frío, algunas están dentro de temperaturas frías,
y tienen otros materiales de construcción. Aquí cuando llegaron acá al Caribe se fusionaron y se mezclaron dando como un resultado viviendas de tipo vernácula como también viviendas populares que tienen unas influencias europeas. Eso es lo que puedo dar como una conclusión. Ok, muchas gracias, Giovanni. Dentro de poco ya ahorita seguimos conversando y le quiero dar la palabra a continuación a nuestro amigo también, José Pérez, un hombre que le dicen que es el arquitecto de moda en Barranquilla y que ha hecho también algunas propuestas bastante interesantes de lo que sería, podríamos catalogar como el futuro de la arquitectura digamos, también en Puerto Colombia y lo que está disfrutando ahora mismo la gente en Barranquilla por ser uno de los protagonistas al diseñar el Caimán del Río. José, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Recabando y agradeciéndote a ti y a los amigos panelistas, a Hortensia Sánchez, a Moisés, a Giovanni y a Elkin. Bueno, claro que sí. Agradeciendo tu presentación, yo quisiera de pronto empezar por aclarar que no soy ningún erudito en temas históricos como los panelistas que me anteceden, pero entiendo y respeto como fundamento conceptual para diseñar todo este tema de la historia, tratando de que de alguna manera llegue a ser arte o arquitectura, ante todo para la mayoría de la gente que la vaya a ocupar, la vaya a visitar o la vaya a habitar. En el tema que me concierne, básicamente, hablar de la Plaza Gastronómica Internacional. Esto es una plaza gastronómica que se apoya en los genomas por referentes amables, cordiales, agradables a los sentidos que se establecen como una marca que vuela a Puerto Colombia, que vuela a ese Caribe y ante todo a la memoria que se desarrolló en Puerto a lo largo de su ribera, de sus playas, riberas en los ríos de sus playas, y que a través de la implantación de estos campamentos que fueron construyendo el gran muelle de Puerto Colombia, se fue acompañando un desarrollo importante al lado de los asentamientos de las tribus que estaban ancestralmente allí, que eran los Kamashu. Estos señores, con su lenguaje urú, tenían un asentamiento que creo que el nombre era Cupico. Y ese nombre Kamashu de alguna manera genera también, muta hacia Barranquilla, en donde se define en un momento dado un sector del desarrollo de esa incipiente Barranquilla como Sabanas de Camacho, y ese término Camacho quizás es una mutación de ese gran nombre de esas tribus que se llamaban Camash. Entonces, y este sitio donde ellos estaban allí asentados era denominado como Cupico, que significaba abundancia de peces. Yo diría que a partir de mucha información que he ido recogiendo, de muchos códigos, hago una propuesta como de un objeto arquitectónico tratando de traer al presente rasgos y condiciones que gocen de toda esa memoria, de todas esas raíces, de toda esa ancestralidad, y por qué no decirlo, de todas esas nostalgias que invita cuando uno habla de Puerto Colombia, para concentrar en Puerto todo ese mundo que aquí se fue desarrollando. Ese mundo se está, yo diría, diseñando en un lote de 5.000 metros cuadrados que entrega Colombia a
a la gobernación para que contiguo a la plaza se haga una inversión de un gran centro internacional gastronómico o plaza internacional gastronómica. ¿Por qué plaza? Porque la presencia de dineros públicos en un centro comercial de carácter privado generaría asuntos de pronto de situaciones legales y este proyecto aparece básicamente como un brazo o una extensión de la gran plaza central de Puerto Colombia, pero con la connotación de ser básicamente un punto gastronómico que tiene la huella de todas aquellas migraciones de las diferentes razas que por el muelle entraron al país. Y la idea es que cada uno de estos aposentos o contenedores que estén desarrollados en este centro comercial tengan parte de esa historia gastronómica de esas diferentes razas que entraron. ¿Qué más te puedo comentar? Bueno, tenemos también que realzar que los 3 cerros tutelares que enmarcan a Puerto Colombia, el Pan de Azúcar, el Liberal y el Pupino, nos dan un número importante, es el 3, y desarrollamos nuestro proyecto en 2 niveles, con esos 3 grandes contenedores que de alguna manera representan esos 3 cerros tutelares como idea fuerza, teniendo el proyecto una tendencia muy portuaria, como su alma lo exige, que implica imaginarios antillanos, curazaoeños, que tenemos mucha marca de esa Antilla, del Mar Caribe. Hoy se llama Mar Caribe, antes se llamaba el Mar de las Antillas, entendiendo que el verdadero plus es el mar, que tenemos que resolver problemas de humedad, de clima, de sol, de brisas, de lluvia, y todo esto nos va dando unos rasgos que sobresalen en la parte arquitectónica, como son los muros a media madera, que generan un microclima importante dentro del aposento, las cubiertas altas de zinc, tipo bohío, las crujías centrales y también las crujías en torno a la gran vivienda para mutarse como grandes terrazas, la parte palafítica, que es básicamente resultado o herencia prehispánica, los tambos, la idea de la madera, de los calados, de las celosías, de los ornamentos, de la buhardilla, del techo buhardilla, que es básicamente considerado como el techo de los búhos, el patio central en forma de B, de U, de D, de O, o sea que son los patios ya posteriormente hispánicos, con la servidumbre afuera, los arcos, la gran vegetación importante de lo que es el clima seco tropical. Entonces todo esto hace allí presencia, también fusionada con esa arquitectura vernácula que señalaba el amigo Polifroni, producto de todos estos pueblos autóctonos del sector, de la región. Todo esto tratando de reivindicar de alguna forma la arquitectura del lugar, el alma del sitio, la poética del espacio, la herencia indígena y también la influencia de todos estos amigos que llegaron migrando, de europeos que llegaron a este sitio a través del muelle. Hubo una suma de elementos de arquitectura histórica contemplada en 4 grandes periodos que ya reconocemos que se dieron cita en este sector, que fue ante todo la prehispánica, acompañada por toda estos asentamientos Camachu, luego la colonial, más adelante fue en 1888 apareció la republicana y luego estamos en la moderna o contemporánea.
Todos estos periodos están de alguna forma contenidos en la expresión y en el diseño del objeto arquitectónico que se diseñó para el sitio o para esta plaza. No es un nuevo lenguaje, es básicamente una mágica fusión de tendencias y estilos que bien concebidos generan un consenso en lo importante del oficio de arquitecto, que es la pertenencia y el arraigo de la gente del sitio, del lugar de Puerto Colombia, que sientan como suyo el producto y que no sea reactivo a ese imaginario social que hoy es Puerto Colombia, que en buena hora viene la gobernadora y el alcalde con dinero también de la nación tratando de invertir y de reivindicar todo el poder que perdió Puerto Colombia en su momento por tantos fenómenos socioeconómicos que ya ustedes conocen con antelación. Es importante resaltar que hay muchas influencias italianas, pues, de arquitectura vernácula, todo esto de, por ejemplo, allí de Alex García, que es un estilo neoclásico republicano tardío, como decía el amigo Polifroni, la arquitectura francesa, la caribeña, la parte palafítica de todo este estilo de viviendas lacustres, que respetaban la fauna para que de alguna forma la fauna marina, los cangrejos y esto pudieran en bajamar y en altamar tener posibilidades de subsistencia para no atrasar o hacer talanquera con viviendas implantadas en el piso. Eran viviendas siempre que sobresalieron del piso. Bien, ¿qué más les podría yo contar un poquito? Bueno, yo diría que esta obra pública para Puerto Colombia tiene ante todo códigos y criterios históricos, ancestrales, raizales, que en mano de la oficina que yo represento, pues hemos tratado de resaltar todos estos valores y hemos tratado también de buscar un nombre que, que vaya de la mano con toda esta cultura que migró hacia las montañas dada la furia o la condición de explotación que trajeron a estas costas todos los descubridores españoles y de alguna forma también parte de los corsarios ingleses que venían por el oro. Dicen parte de algunos historiadores que ni el oro del Sinú, ni siquiera el oro de los incas eh, tuvo mayor relevancia comparado con el oro que saquearon de estas partes de nuestras costas, de estas tribus de Camacho que fueron sacrificadas y que migraron hacia las alturas para no ser, sí, para no seguir siendo víctimas de tanto flagelo y de tanto despojo y violación. Eh, ellos, yo propuse en un momento dado un nombre que se llamaba o que reza el término Cupinagua para el centro comercial, dado que el, el gran turismo o el alto turismo siempre busca la ancestralidad del lugar. correcto, nombres que tengan raíces verdaderamente como este y que en ese lenguaje urú yo creo que le daría un buen toque de distinción a este sitio, tanto como hoy por hoy representan las playas de San Miguel de Allende y muchas ciudades que han ido tomando nombres con cierta sonoridad para que ese alto turismo pose los ojos sobre esos sitios nuevos, sobre todo este que está hoy por hoy proponiendo Puerto Colombia a través de su administración. Y digo que un hombre con este peso, con esta sonoridad, porque afortunadamente estos amigos de esta etnia buscaban nombres de la naturaleza, del entorno, que se volvía básicamente como un lenguaje gráfico
que luego fue desvirtuado desafortunadamente, pero para ejemplos tenemos claro que todos estos nombres, Baranoa, Luruaco, Uciacurí, Piojó, Tubará, el mismo nombre Caujaral, Pelú, son nombres de raíces 100% urú. Y qué más que hoy se le pueda dar ese factor de empoderamiento y de relevancia para que se le dé a este centro comercial esa connotación de un nombre de esta magnitud o de esta latitud que verdaderamente fueron diezmados y vilipendiados en su momento por tanto desarrollo o por tanta riqueza que de alguna manera ellos tenían en sus ni siquiera incipientes desarrollos, podríamos decir, o asentamientos, porque hasta donde entiendo ellos estuvieron siempre, pero con este complejo adánico de los españoles, de que la historia nada más se escribía a partir de donde ellos llegaban o cuando ellos llegaban, ignorando todo ese bagaje y toda esa historia que ellos pudieron tener. Me cuentan que hay vestigios del barrio abajo de 7.000 años, una cosa donde está hoy el barrio abajo, entonces cosas que uno se asombra de que pueda haber tanta historia que fue de alguna manera ignorada. Pero no sé, yo creo que Carlos y amigos panelistas que me acompañan, no sé, estamos ahí en sus manos para lo que sea menester preguntar. Bueno, yo creo que al final José, de verdad estamos súper complacidos con todo lo que nos has puesto a soñar, porque de esta manera hemos finalizado, digamos, como la intervención de los tres panelistas. Ahora vamos como para la segunda parte de este en vivo, y es como escuchar las preguntas y de pronto comentar algo entre ustedes. Que la primera situación que me viene a la mente es que estábamos hablando ahorita que tú ya te metiste con la ancestralidad y hablando de la arquitectura moderna, o sea, siempre vamos como para el pasado, y tú hablaste de Cerro Cupico, y esta conversación de la que estamos hablando es sobre Cerro Cupino, sobre la Bahía Cupino. Elkin, yo no sé, de pronto yo te pregunto a ti, que tú sabes más que yo y sabes más que los tres que estamos acá, sobre el tema de la palabra cupino. Eso sí tiene que ver con el cupico que estaba de pronto hablando ahorita José, porque a veces la gente pregunta de dónde viene cupino. Nadie sabe dónde viene cupino. Bueno, por lo menos yo no sé, y lo digo aquí sin pena. No, sí, dentro de los parámetros que se están desarrollando esta tarde y el aporte que ha hecho el profesor Pérez, todo indica que tenemos que irnos a los ancestros, y la parte de cupino sí hace referencia a esa toponimia primitiva, a esos términos ancestrales, y que de una u otra forma ya ha sido identificada topográficamente con esta elevación de tierra que tiene más de 500 metros de altura. Entonces, esto es un referente. Es un referente porque en verdad, desde los mismos estudios de territorialidad, Cupino juega un papel muy importante como una ensenada, como un punto estratégico en cuanto a una elevación de tierra que tiene nombre propio, está identificado con términos indígenas indudablemente, que se tejen una serie de condiciones, de tradiciones orales y testimonios de muy vieja data, pero en verdad es un término castizo, un término primario, y que pertenece a nuestro entorno geográfico. Es importante hacerle salvedad, como hizo también los puntos de elevaciones, como fue el Cerro Pan de Azúcar y también el Cerro Inisperal. Todo esto juega un papel preponderante, porque en verdad también fueron puntos de elevaciones específicos en algún momento dado para el estudio de los vientos, para el estudio de la salvaguarda de un puerto marítimo que querían tenerlo habilitado en ese tiempo. Las medidas y las condiciones en ese sentido eran limitables, y toda esa pericia que daba las condiciones topográficas y geográficas de la zona ayudó mucho a Cisneros a desplazar esa población que comenzó en Sabanilla, siguió en Salgar,
y siguió paulatinamente hacia Puerto Colombia, que en una forma definitiva lo asentó. Entonces, esto es importante tenerlo muy en cuenta, porque en verdad se está sentando en un banco de ancestralidad, y es importante lo que el profesor acaba de aportar esta noche. Ok, aquí Victoria Dorado nos hizo una pregunta que yo creo que acaba de conectar y de pronto tú la respondiste, Elkin, sobre los 3 nombres de los cerros tutelares. Entonces vamos a recordárselos. El primero es Cerro Cupino, que es el que todos conocemos. El otro es el Cerro Pan de Azúcar, ¿cierto? Y el último es el Cerro Nisperal. Nisperal. Ok, vamos de pronto, ahora preguntan, ¿pero dónde están? ¿Cuál es el Cerro Cupino? Bueno, Cerro Cupino es lo que nosotros comúnmente llamamos la risota, donde están las 2 torres de repetición de celulares, que antes teníamos un monumento al Señor de los Milagros, y que quedó muy pequeño en cuanto a altura. Ese es el famoso cerro, Cerro Cupino. El Cerro Cupino, claro. Se identificó por ser una zona muy inhóspita, muy sola, y que en nuestra infancia la única casita que se conservaba era la del señor Justo Vargas. Entonces, todo eso se identificaba. Inclusive hay una nota muy importante que me acaba de pasar por la mente, es que desde ese cerro se hizo una de las micronovelas más importantes que escribió Amira de la Rosa. Amira de la Rosa llamó a esta zona, y a partir de esa casita describe en su novela, pequeña novela, todo el paisaje geográfico que ella veía desde esa loma. Se llamó Mar Sol Aire. De ahí la inspiración de nuestra fundación, que está ya en sus años ya de experiencia, y le denominamos Mar Sol Aire por la experiencia de esta novela, que muy pocos porteños la hemos leído, pero sería bueno retomar esa lectura, donde se observa que de a partir de ese cerro Cupino hay una inspiración muy bonita describiendo cómo era la población. El otro cerro es Nisperal y el Pan de Azúcar. ¿Esos dónde están explicados? Bueno, Nisperal es lo que queda después de estas elevaciones de tierra, antes de llegar al castillo de Salgar, que hay una ensenada. Esa ensenada se llama la ensenada de San Antonio, es más pequeña, donde se sienta la primera aduana del país, como el castillo de Salgar. Y el Cerro Pan de Azúcar es de menos elevación, pero es la que más o menos en estos momentos está destinado lo que es el tanque elevado, bajando lo que se denomina Colinas del Sol. Entonces estos son los 3 puntos de elevaciones, que son una derivación de la famosa serranía de la Vieja, que viene de los lados de Quijote. Entonces, todo esto, las elevaciones tienen un grado de importancia desde el punto de vista geográfico y topográfico. Ok, aquí tenemos otra pregunta de nuestro querido amigo y profesor también, Rigoberto Antonio Rodríguez, que también está conectado. Dice: en Puerto existe una arquitectura muy hermosa, la antillana, de la cual solo se evidencian en las fotografías y en algunos vestigios que quedan. Sería interesante hacer mención sobre ella. Así es, y yo creo que ahorita viendo como las proyecciones de la propuesta que hace nuestro arquitecto José Pérez, vemos esa influencia. O si tú también estabas hablando sobre de que Puerto también tiene ese sabor antillano, ese sabor, sí, como isleño, cuando hace esa propuesta. Es correcto, es curaçaoeño, antillano. Hasta en la misma Cuba hay algunos vestigios de este tipo de arquitectura. Entonces, no nos podemos, digamos yo, esconder de todo eso que entró por el mar. Ese es el verdadero valor que tiene Puerto Colombia, su mar, su muelle. Su alcaldía, que en un momento dado también fue, en primer piso, fue un mercado. Entonces, toda esta historia, de verdad que no entiendo, con los años que me dan las canas ya y el oficio, que Puerto Colombia no haya sido verdaderamente reivindicada. A buena hora, hoy por hoy, vuelven los ojos del país, el departamento y Puerto Colombia a encaminarse por senderos de mucha prosperidad, o de unos sueños o de una visión que genere esa condición de esperanza, de verdad, de volver
a preparar a su gente para que se den esos nuevos oficios que el alto turismo requiere. Y créanme que cuando diseñamos este humilde, digo yo, desde mi oficio, diseño del centro o de la plaza Gastronómica Internacional, se estiló desde el inicio, acompañado por los referentes históricos y por un sinnúmero de amigos que oralmente fueron dándonos insumos, esa condición de madera, de colores muy pasteles, de lo cual conversaba también nuestro amigo Giovanni Polifroni. Entonces, el proyecto en sí es muy refrescante, muy fácil de consumir, de habitar, de recorrer. Tiene 2 niveles, tenemos básicamente 2.000 metros cuadrados de construcción en un lote de 5.000 metros. Bueno, y hay todo un sinnúmero de ingeniería que van a facilitar en la contemporaneidad de todo el sistema de comunicación, el Wi-Fi. Una cosa importante a resaltar, no hay parqueaderos, a pesar de que hoy por hoy cualquier modelo nuevo requiera de ese insumo o de ese tipo de solución, porque en el plan maestro que diseñó nuestro amigo arquitecto Adolfo Legel, los parqueaderos van a quedar en un sitio alejado y es parte de la experiencia. Coger el tren y venir en el tren hasta este sitio y hacer todo un gran recorrido con toda una cantidad de acuarelas y de imágenes que hagan o que enriquecen verdaderamente ese paseo del sitio que dejas el carro hasta llegar a la plaza. Entonces, de verdad que a buena hora, me siento contento de haber tenido por parte de la gobernación la oportunidad de participar en este tipo de proyectos. Le doy las gracias a la gobernadora por haberme tenido en cuenta para haber hecho esta propuesta, y en nombre de Dios, que yo creo que va a traer, va a ser bien abrazado por la comunidad y por toda la gente que va a venir de afuera a visitarnos. Bueno, la gente sigue haciéndonos preguntas y aquí Luis Fernando Trujillo Burgos nos dice que rescatar la memoria de los Camacho es como un acertado, de pronto haciéndole honor. Y yo particularmente, créeme, yo aquí como que hablando personalmente, me gusta el nombre Cupinagua, como para denominar el lugar, en vez de decir algo tan extenso como Centro Gastronómico Internacional, me parece súper bonito también. Te quiero resaltar la visita del amigo Luis Fernando Trujillo, que ha sido prácticamente mi apoyo en toda esta documentación, y de verdad que le agradezco aquí abiertamente. Confieso que ha sido de la gente que me ha nutrido en información para poder sentarme hoy con ustedes, y parte del nombre de Cupinagua ha sido básicamente también tratado con él. Gracias, Olife. Excelente, la verdad, yo si me pone a decidir, yo también creo que votaría por ese nombre. Igual no tengo voz y voto, pero me gusta y creo que lo promocionaría perfectamente. Aquí tengo un comentario de nuestra presidenta Hortensia Sánchez. Si se me escapa, aquí está, bueno, aquí me encanta rescatar la temática Camacho, dice Orte, y también nos comentó que excelente conocer el diseño de la Plaza Internacional de la Gastronomía para Puerto, creo que fue lo que quiso decir Orte. Bueno, aquí hay una pregunta que nos hace Luz de María Humada Peñate. ¿Cuánto cree que puede estar inaugurándose estas estructuras nuevas y en cuánto está proyectado hacerse? O sea, mejor dicho, ¿cuándo podemos tener este lugar para Puerto Colombia? Te lo dice, es la pregunta que te dice. Hablábamos de eso antes de hablábamos de eso en off, sí. Bueno, por parte de la oficina, de mi taller, o yo digo mi juguetería, porque yo no le puedo llamar a eso oficina. Yo juego a ser arquitecto dentro de mi oficina. Es una juguetería, de verdad que es una juguetería. Y ya nosotros entregamos prácticamente todos los diseños arquitectónicos, hasta arquitectura de detalle, ingeniería de detalle. Las ingenierías también entregaron. Básicamente hoy se está llevando a lápiz fino toda la parte del presupuesto, pero pienso yo que
en 40 días, 45 días debe estar licitándose el proyecto. Y bueno, y de ahí para adelante, pues los trámites que las obras públicas manejan sus tiempos, y yo diría que en 4 o 5 meses debe estar comenzándose la obra por tarde, 6 meses por tarde. Excelente. Bueno, esperemos que así sea y que ojalá podamos tener esto. Saludos también a Verónica Martínez, que nos está sintonizada desde Orlando, Florida, y nos dice que está orgullosísima de ser porteña. Verónica, saludos para ti. Y también dice que excelente, excelente nombre que está rescatando nuestras raíces, bueno, con el tema de Cupinagua, que ya está haciendo eco en la audiencia que tenemos hoy. Bueno, no sé, yo creo que estos son todos los comentarios. Nuestro amigo Rigoberto también sigue diciendo para rescatar su pasado glorioso y que no se pierda con la modernidad. Interesante todo esto. Paola, creo que puntualiza a la conclusión que llegamos hoy. Amo mi puerto, carajo. Y yo también lo amo. Y yo sé que Giovanni, Elkin y José también lo aman. Y bueno, despedirnos. Giovanni, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado, a toda la comunidad de Puerto Colombia, al señor Pérez también, al señor Elkin por haberme invitado también, a ti también por haberme invitado. Y bueno, también feliz por todo esto y esperemos que sea un sueño realidad, ¿verdad? Que se haga realidad y que podamos ver ese tren y toda esta cantidad de estructuras que van a llegar para Puerto Colombia y nos va a hacer soñar otra vez. Así es. Gracias, Giovanni. Profesor Elkin, gracias. Vecino también, por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes y emocionado por el set de conferenciantes, ustedes, los amigos que están conectados en estos momentos, y una hora no basta para esta emoción. Así que no, hay que repetir ejercicios. Y gracias. Así es. Bueno, en septiembre, el mes del patrimonio, con el tren de la memoria, seguro nos ideamos algo y ya de pronto tenemos hasta plaza inaugurada y podemos estar ahí para que todo se haga realidad. Bueno, José, amigo, gracias también. Ya tú eres porteño, con este diseño tú ya tienes la cédula porteña. De verdad que gracias a ustedes más por haberme permitido estar esta noche aquí, a pesar de que no soy muy bueno para hablar. Me gusta más expresarme con el lápiz. Pero nadie entiende cómo Cartagena y Santa Marta, estando quizás como esquinas en lo que se refiere a Puerto Colombia no tenga la connotación y la importancia que debería tener como playa. Desafortunadamente, la aparición del tajamar destruyó esas aguas que en algún momento dado disfrutaron los antepasados, que eran aguas de playa azul. Pero hoy y tranquila, se trata, y les cuento algo en confianza. De pronto no debo tocar el tema, pero estamos trabajando en un proyecto. Digámoslo políticamente correcto, que aquí no sale. Bueno, igual esto queda, ojalá. De Puerto Colombia no pasa, de Puerto Colombia no pasa. Estamos trabajando en un macroproyecto muy importante con privados para Puerto Colombia. De verdad que vienen cosas interesantes para Puerto Colombia. En Puerto Colombia todo está por estructurar. Todo está por estructurar. Entonces, a buena hora y con buenos ojos, tenemos que apostarle a Colombia. Yo creo que es mágico lo que se viene para Puerto Colombia. Gracias a Giovanni, gracias a Elkin, gracias Carlos, gracias a Hortensia, gracias Life, gracias Moisés por darme el soporte necesario para poder de alguna manera poner un granito de arena en toda esta cantidad de proyectos que se van a llegar. Así es. Bueno, de esta manera finalizamos nuestro conversatorio virtual sobre la arquitectura y el estilo de vida de Vallacupino, aquí en el municipio de Puerto Colombia. Les mando un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad aquí desde las redes sociales de la Fundación Puerto Colombia. Y recuerden que Puerto Colombia es tierra firme para la cultura. Tengan buena noche.